Saludos, buenos días, gracias por permanecer aquí en su programa habitual, Las Mañanas del 56. Hoy es lunes, pero no cualquier lunes. Hoy es un lunes histórico, 24 de abril, Guerra de Abril, un acontecimiento que marca la historia de la República Dominicana. Cuando yo estudiaba en la universidad, la consigna de los grupos estudiantiles era 24 de abril. Lo vamos a repetir. Cuando exigían reivindicaciones para que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tuviera un mejor presupuesto y se resolvieran algunas precariedades. Hoy es un día emblemático, histórico. La historia registra el 24 de abril como el levantamiento de fuerzas militares que estaban tratando de devolver al país la democracia. El gobierno del presidente Juan Bosch, ese líder de la República Dominicana, fundador de los dos partidos más grandes que ha tenido la historia de la República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana y el PRD, hoy PRM, o un híbrido. Pero esos militares constitucionalistas que se levantaron para la vuelta del gobierno del profesor Juan Bosch, que había sido electamente, había surgido de un proceso democrático, sin embargo fue derrocado 7 meses después. Después del 24 de abril, en la que 4 días después se produce la intervención norteamericana al país por medio de la Organización de Estados Americanos, que el 28 de abril, es decir, 4 días después del 24, intervinieron al país en una intervención, como son todas, de no grata recordación. Nunca las intervenciones de gobiernos extranjeros a un país son buenas, y nosotros recordamos con tristeza la intervención norteamericana del 28 de abril del 1965, es decir, 4 días después de haber comenzado la Guerra de Abril, que se extendió hasta septiembre. Luego de ese proceso vino una transición y luego se hicieron elecciones generales en las que salió electo el expresidente ya fenecido, el doctor Joaquín Balaguer, que surge en las elecciones del 1966. Pero el hecho de la intervención norteamericana, que fue la segunda que se produjo en el país, anteriormente en el 1916 hubo una intervención norteamericana al país. Bueno, esta fecha histórica, la del 24 de abril, en la que todos debíamos estar celebrando, que le da identidad al país, y mucho de lo que hoy es la República Dominicana se debe a este proceso. Enseñó la garra el pueblo dominicano, le hizo ver al mundo que aquí había una nación, que habían hombres y mujeres con pantalones, que se envalentonaron y dieron un paso al frente.
para restablecer el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Este hecho histórico coincide con el llamado a paro en 14 provincias del país por un movimiento de organizaciones populares y sociales. Hoy, 14 provincias del país amanecieron paralizadas por el llamado a huelga de esta organización. Casi siempre ya se nos tiene acostumbrado que esta fecha es aprovechada para este tipo de manifestaciones. Esto se produce en un clima donde la República Dominicana atraviesa por una crisis producto del alza de los productos de primera necesidad y donde la gente casi no aguanta lo que es la tarifa eléctrica, un sistema sanitario totalmente en detrimento y la gente tiene necesidades para protestar. Siempre los gobiernos tienen deudas incumplidas y que quizá no las generaron el gobierno actual, pero son deudas que se tienen con la población. Y el motivo va a estar ahí siempre para protestar. Aquí las autoridades, el gobierno, desde el fin de semana han reforzado la vigilancia para la ejecución de esta huelga y desde el fin de semana en estas 10, 14 provincias del Cibao se reforzó más de 3.000 agentes, incluyendo el Ejército Nacional, han sido desplazados para tratar de mantener el orden ante posibles manifestaciones violentas de estos grupos que no han recibido el respaldo de otras organizaciones, como es el caso de la Asociación de Comerciantes de Santiago, ni tampoco de los sindicatos, por ejemplo, del transporte y otras instituciones que deberían estar respaldando este llamado, porque razones hay de sobra para protestar siempre que se haga de una manera pacífica. Lo que sucede a veces que en estos casos se pierde el control, los convocantes, quizá con una buena intención, hacen este tipo de llamados y cuando se presenta la realidad, entonces se producen muchos saqueos a tiendas y quemadura de neumáticos y rompedera de vidrio de vehículos, gente que también son del pueblo, gente que tal vez quieran apoyar la causa y no tienen la culpa y producto de estos movimientos huelgarios salen afectados porque sus carros les rompen los vidrios. Personas a veces que van pasando muy ajenas al gobierno y muy ajenas a este tipo de organizaciones. Entonces, el país tiene derecho a protestar. La protesta está consagrada dentro del sistema democrático, siempre y cuando que sea pacífica. Hay que dejar la gente protestar por su demanda, por las reivindicaciones, por lo que quieren. Los grupos convocantes también tienen que saber que somos un país donde la gente tiene el derecho a discernir, donde el que no quiera participar de los movimientos huelgarios debe también respetarse. Si un comerciante quiere ese día trabajar, no hay por qué amenazarlo ni incendiarle su negocio. Son gente que también vienen de abajo, del pueblo,
y usted no está obligado en un país democrático. Si los comerciantes, los empresarios quieren seguir su actividad comercial, usted no debe obligarlo hacia eso. La misma forma que usted debe respetarle que usted haga su movimiento huelgario es el mismo respeto que usted debe tener por la gente que no quiera participar. Bueno, el gobierno debe atender la demanda. Hay métodos ya en que el clima de democracia que tenemos en este país debe apuntar que no haya la necesidad de que tengan que surgir movimientos donde hay pérdidas materiales y humanas, a veces que nadie quiere y que no le conviene a nadie, no le conviene al país. Pero además, un país que apuesta a que su economía siga pujante, no puede perder, no se puede parar la actividad comercial. Eso le hace daño a los medianos, a los pequeños comerciantes, a las grandes empresas. Gente que viven del día a día, que viven de la informalidad, tienen su pequeño negocio en la calle. Esos días se ven afectados y su familia pasa trabajo porque viven el día a día. Son cosas que la gente debe tomar en cuenta cuando se producen estos tipos de llamados, pero además que no hay el control. Cuando se saquean las tiendas, cuando se rompen vehículos, después no hay responsable y todo queda así. Hoy es un día, reitero, histórico, y nosotros, más que un llamado huelgario, deberíamos estar conmemorando, pero además coincide que hoy 24 de abril son las elecciones de los diferentes cabildos en términos de la sala capitular. Donde quiera que hay un ayuntamiento o una dirección de juntas municipales, hoy se elige el bufete directivo de la sala capitular y se va a estar movilizando mucha gente. Creo que hoy debería ser un día feriado en honor a la Guerra de Abril y en honor a estas elecciones de los bufetes que se moviliza todo el país, que a propósito de las elecciones de los cabildos y de la sala capitular, la mayoría de las organizaciones políticas, los partidos y movimientos con representaciones en los diferentes ayuntamientos han vuelto a respetar, según la retórica, lo que es la llamada regla de oro, que consiste en donde un alcalde, el partido que tenga la alcaldía en un ayuntamiento, que el presidente de la sala capitular sea de ese partido. No sé si en el caso de Santo Domingo Norte y el alcalde Carlos Guzmán, la regla de oro se va a respetar. Si algún regidor o alguna persona que conozca sobre el proceso, sobre lo que se está moviendo aquí en el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, el alcalde Carlos Guzmán, cómo está la composición para la elección de ese bufete directivo, de esa sala capitular, no podría llamar. Pero en lo general nos parece que los partidos han bajado una línea para que se respete la regla de oro, que vuelvo y reitero, fue esa regla de oro que se creó para evitar, porque
se estaban produciendo en este tipo de eventos, en la elección de los bufetes directivos de la Cámara, se estaban produciendo muchos incidentes y mucha situación complicada. Y usted recuerda el incidente del ayuntamiento aquel donde 4 o 5 personas resultaron muertas. Para evitar eso se creó la regla de oro, que vuelvo y reitero, consiste en elegir el presidente de la sala capitular afine al alcalde de ese ayuntamiento o al presidente de la junta de cualquier distrito municipal. Vuelvo y reitero, ojalá nos puedan llamar aquí para saber cuál es la situación de Santo Domingo Norte. El asunto que tiene que ver con el paro de Santiago, creo que es una medida atinada del gobierno y de las autoridades, tanto de la dirección de la policía como la inclusión en ese operativo de oficiales y agentes del Ejército Nacional. No se puede permitir que ya para este tiempo el caos sea lo que prevalezca. Y la gente hay que dejarlo protestar, porque eso lo consagra la Constitución, pero también el gobierno es que está para resguardar, para garantizar el orden público, para garantizar la propiedad privada, para garantizar el libre comercio, que la gente pueda, si quiere abrir, si quiere seguir su misma actividad comercial, si una empresa quiere seguir funcionando, el gobierno debe garantizar eso a cualquier costo. La medida de precaución que ha tomado el gobierno desde el fin de semana la veo atinada. No obstante a eso, en San Francisco de Macorís y otras localidades se produjeron calentamientos en el fin de semana. Es decir, que los convocantes a la huelga no han cedido. Y uno tiene que apuntar también que las demandas son justas, quizá hay motivos para protestar, pero a veces en un pliego de demanda usted tiene que saber qué usted incluye, de manera tal que usted se gane el respaldo de las otras organizaciones. Pero cuando usted incluye demandas como son la desaparición de las ARS, de la AFP, administradora de fondos de pensión, que eso el gobierno por sí no puede quitarla. Cuando usted exige demanda de aumento de un 70%, bueno, si usted le entrega el gobierno hoy mismo a los que están solicitando eso, ni ellos serían capaces de aumentar un 70% en el salario. Y ni hablar de la ARS, eso no tiene que ver nada con el gobierno, es una ley de la seguridad social. Para eliminar las ARS y para eliminar la administradora de fondos de pensión, tienen que modificar la ley de la seguridad social. Entonces, esas son demandas que los convocantes, a la hora de un pliego de reivindicaciones, tienen que poner cosas que estén al alcance de las autoridades para que se le pueda complacer. Pero ¿cómo se le complace en cosas así como la que yo he señalado? Pero vamos a esperar que esto pase pacífico, que no tenga mayores consecuencias, que al término de las 24 horas no haya un balance, que se registren
accidentes ni pérdidas de vida humana y que se reduzca a lo menos en términos material, que no se produzcan los saqueos que a veces se producen en este tipo de cosas. Vamos a esperar que todo concluya pacíficamente durante este llamado de 24 horas. Mire, ya por otro lado, sigue la situación complicada en el hermano país de Haití. Los datos registran que en menos de 5 días se han producido 70 muertos. Imagínense, hay un país que está en constante guerra permanente el día entero y no se produce un balance de tantos muertos en tan pocos días. En 5 días 70 muertos en Haití, y esto inclusive más de casi 2 decenas de mujeres y menores de edad, lo que indica que hay una situación complicada en este hermano país. Se habla además de más de 40 heridos, y este informe de la Organización de las Naciones Unidas dice que, por ejemplo, del 14 al 19 de abril, 70 muertos en Haití. Señores, la situación de este hermano país cada día se complica más sin que haya esperanza de que esto se solucione. Estados Unidos está por su lado. Ustedes saben que aquí en ese hermano país no hay petróleo, no hay oro, no hay nada que buscar. En otros países Estados Unidos está y mete la nariz, interviene, invierte, está pendiente, pero este que le queda cerca y que la República Dominicana y el gobierno, el presidente Luis Abinader, ha tenido la valentía de empoderarse y exigirle que vengan en ayuda y que el problema de Haití no lo puede resolver la República Dominicana. Eso ha dicho el presidente Luis Abinader en varios foros internacionales y cada vez que tiene la oportunidad de decirlo, lo grita. Sin embargo, Estados Unidos mira para el otro lado. Hay una comunidad internacional, Francia, Canadá y Estados Unidos, que eso podría comenzar a resolverlo, pero finalmente dicen muchas cosas, pero son pocas las que hacen. Vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí. Manténgase en el programa. En breve venimos con una entrevista interesante. Estará aquí con nosotros el precandidato a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Carlos Ortiz. Manténgase en el programa, que promete ser una interesante entrevista. Sigan aquí en las mañanas del 56.